Hola, ¿qué tal comunidad? Espero que estén muy bien. Para el día de hoy quise cambiarle un poco a la parte tradicional que hacemos siempre de mostrarles información de inversiones y generación de patrimonio y quise hacerlo algo mucho más entretenido y más educativo. Así que tengo el placer de tener aquí a Luis Eduardo Medina, que es una persona bastante interesante y de hecho es alguien que realmente aprecio bastante porque él me buscó muchísimo con varios comentarios que hemos tenido en YouTube y aparte en nuestras redes sociales. Ya tiene su propio canal de YouTube enfocado también a economía, en finanzas y para inversiones. Quisiera que le demos una gran bienvenida a Luis Eduardo Medina, que es del canal de YouTube Economy. Muchísimas gracias. Antes de empezar, me gustaría empezar con una pequeña historia. Cuando yo estaba en la prepa, no sabía exactamente qué quería hacer de mi vida, no sabía qué estudiar, no sabía por dónde irme. Pero pasó algo que yo creo que muchísimos también de los que están aquí y están escuchando esta conversación lo hicieron, que era el reto Actinver, donde te dan 1 millón de pesos virtuales y todos empiezan a invertir. Entonces yo también empecé ahí. La verdad creo que tenía en ese momento 16 años, 17 años, no me acuerdo muy bien. Pero el punto es que no sabía absolutamente nada. Empecé y al final de los 2, 3 meses que era el reto, hice 50,000 pesos. Yo estaba que no me la creía. Fue más o menos el 5% del rendimiento y yo dije, no manches, esa experiencia para mí me voló la cabeza. Porque la verdad logré entender que si lograba dominar esto, podía vivir de ahí. Y pues lo demás fue historia, fui completamente un financiero y aquí estamos ya con un canal y todo. Mi nombre es Eduardo Minat, casi todos mis amigos me dicen Lalo, por supuesto que ustedes me pueden decir. Tengo 21 años, actualmente estudio la carrera de licenciatura en Administración Financiera en el Tecnológico de Monterrey y pues está mi canal de YouTube, como tú dijiste, Humbert Economy, donde comparto muchísimo del proceso de esta educación que tuve y una que otra experiencia con el emprendimiento. Oh, excelente, bienvenido. Realmente es un placer que tú estés aquí en mi canal y realmente creo yo que esta conversación y esta colaboración va a ser muy interesante, muy educativa, tanto para mi comunidad como la tuya. Y quisiera empezar con ciertas preguntas que creo yo Por son supuesto. interesantes, sobre todo para ti, que eres muy joven en toda esta carrera de las inversiones. Y quisiera saber más o menos por qué decidiste comenzar a invertir a tan temprana edad. Ya nos comentaste ahorita que estuviste en el reto Actinver, pero quisiera saber exactamente, además de eso, por qué tú quisiste empezar a invertir. Sabes, yo tuve, una vez leí y dije, ¿sabes qué? Si logras tener como cierto patrimonio, puedes comprar tu libertad. Jamás fue como para ser millonario, o sea, jamás fue con la intención de comprarme un Ferrari, jamás fue con eso, ni siquiera para comprarme un Play o algo así interesante. Simplemente como que me logré entender que si tú logras entender todo esto de la inversión, puedes comprar en cierto punto tu libertad financiera. Y eso es, si logras un patrimonio y empiezas a vivir de él, a mí me voló la cabeza. Y una vez que entendí esos principios, pues fue cuando dije, ¿sabes qué? Esto de la inversión es un camino que tengo que conocer y tengo que explorar. Y creo que si lo ves de esa, o sea, en verdad me voy a extender tantitito más. Creo que si muchas personas ven esto como para algo hacerse millonarios y eso, no siento que vaya por ahí. Si tú lo ves más que nada como un principio de comprar tu libertad, las cosas creo que van a ser mucho más sencillas para las personas que empiezan a invertir. Claro, no, muy buena respuesta. De hecho, concuerdo completamente contigo. Creo yo que muchas personas piensan que las inversiones y la bolsa de valores es un lugar donde te puedes hacer rico de la noche a la mañana. Y creo yo que es un proceso. Y la mayoría de las veces es un largo camino, pero es un camino estable si tú decides que así lo sea. Entonces creo que es completamente lo que dices, ¿no? Es incluso un puente a buscar esa libertad financiera o a cumplir tus sueños. Y el fin no es obtener la mayor cantidad de dinero posible, porque eso no te va a hacer feliz, pero realmente el dinero te va a dar esa libertad o esa facilidad de tener distintas opciones para tú hacer lo que tú quieras y realmente tú seas feliz, ¿no? Entonces creo que es muy buena tu respuesta y Sí, realmente claro. creo que concordamos en prácticamente lo mismo, pero me encanta hacer conversaciones así, ¿no? Con personas. No, por supuesto. Y sabes que una de las cosas que creo que coincidimos bastante es esos valores de la inversión. Estamos, yo creo que aquí para hacer el puente en las personas, de darles una información a veces complicada, difícil de entender, y más que nada dársela simplificada, ya algo desmenuzado para que ustedes lo puedan entender de la manera más sencilla. Y pues sí, creo que esos va con los valores, ¿no? Más que nada, Claro. quitar la desinformación y empezar a informar a las personas. Y por supuesto, sí, claro que
creo que eso va a ayudar a cambiar muchísimo a México. Sí, claro que sí, definitivamente. Y la segunda pregunta, yo creo que va mucho de la mano de la primera. Y quisiera saber cómo tú aprendiste a las inversiones y cómo tú empezaste a tener como una muy buena educación financiera. Digo, eres bastante joven y creo yo es bastante interesante que personas como tú ya tengan así dominado, pues, cómo funciona lo que viene siendo las inversiones, el dinero, ¿no? Pues aprendí por dos maneras. Yo creo que el primero que aprendí pues fue por ese conocimiento empírico, por el reto Actinver, y más que nada por libros. Creo que los libros, a veces si lo vemos 300, 400 pesos, 500 pesos por un libro, sigue siendo una ganga. Si es algo, una información que te va a cambiar la vida, creo que todos los libros son una súper, súper oferta. Los dos que empecé a leer y me cambiaron bastante fue Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki. Creo que muchísimos empiezan por ahí también. Y el segundo, un poquito más complicado, que aquí lo tengo, es The Intelligent Investor de Benjamin Graham. Un libro un poquito más complicado, pero sigue siendo bastante importante e interesante para entenderlo. Y pues realmente muchísimas, muchísimas metidas de pata con la inversión. Pues empecé muy joven y creo que cuando eres más joven a veces careces de un poco de un juicio más certero y me dejé llevar muchas veces por esa información de compra esta acción, compra esto, invierte, haz trading. Y pues creo que por ahí empecé, ¿no? O sea, realmente muchísimas metidas de pata. Lo bueno es que en ese momento no tenía casi nada de lana. Entonces las pérdidas pues fueron muy pequeñas, pero aún así creo que si lo comparas con la pérdida y el porcentaje de conocimiento fue enorme. Y la segunda, pues yo creo que la educación financiera me vino un poquito después. Yo entré a la universidad, yo recibía mi mesada, que me lo mandaban acá a mi mamá, y pues 2, 3 veces no me sabía organizar y me quedé sin lana. O sea, y la verdad era horrible. Y lo que pasó fue que ahí dije, ¿sabes qué? Esto tiene que cambiar. Ojo, ya en ese momento ya invertía, ya tenía un portafolio, pero yo decía, este dinero no se toca. Lo que sí pasó es que la educación financiera me vino desde que empecé a apuntar mis gastos. Creo que ese fue el primer paso, porque si algo no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Entonces no puedes decir que tienes una mejor vida financiera o algo si no lo puedes medir. Y no puedes decir, estoy mejor que el mes pasado. Entonces yo creo que empecé a apuntar mis gastos y la vida me cambió. O sea, no lo voy a negar. Nada más con empezar a invertir y decir, aquí apunté esto, café tanto, a ropa Claro, tanto, ajá. eso me cambió. Indiscutiblemente creo que ese ha sido el paso más importante que he dado en mi vida financiera, sin duda alguna. Sí, creo que tienes bastante razón. Sobre todo la primera parte de que hay veces en donde sí, metes la pata o a lo mejor no inviertes en algo que probablemente no era lo mejor, pero creo que es bastante importante también aprender de ello, ¿no? Entonces, hay veces, como dice el dicho, ¿no? Que hay dos personas, ¿no? Una persona que tiene el dinero y otra persona que tiene la experiencia. Entonces, la persona que tiene dinero se queda con la experiencia y el que tiene la experiencia se queda con el dinero del que tenía el dinero. Sí, por Entonces, creo yo que supuesto. lo más importante es eso, ¿no? O sea, aprender de esos errores y saber, ok, ¿por qué perdimos dinero aquí o por qué metí la pata aquí? Para no volverlo a repetirlo. Y entre más jóvenes, muy probablemente pues, estemos invirtiendo menos dinero y probablemente no nos duela tanto, ¿no? O tengamos mucha mayor probabilidad de recuperar ese dinero muy rápidamente porque a lo mejor no invertimos tanto. Entonces, creo yo es bastante importante eso, ¿no? Aprender de los errores y saber exactamente por qué los cometimos y ya después ya evitar hacerlos, ¿no? Y de la segunda parte también concuerdo mucho contigo, porque yo también lo hacía muy, muy, muy seguido, ¿no? Anotar todos mis gastos, ver exactamente cómo era mi presupuesto, y exactamente buscar, ¿no? La manera como de ver en qué estoy gastando más e intentar reducirlo, ¿no? Ya ahorita estoy un poco más flexible en ese aspecto, porque ya no intento así como anotar todo, pero sí tengo como un presupuesto, ¿no? Tengo un límite de dinero que yo lo puedo usar en gastos y si ya me paso, pues ya dejo de gastar, ¿no? Sí, claro, Financieramente. eso es un hábito. Si lo logras hacer un hábito y Claro, ajá. te aguantas hacerlo 5 o 10 días, ya ni te pesa, es algo que lo haces automáticamente. Y sí, tienes toda la razón, Claro. creo que generar ese hábito es un gran primer paso para todos los inversionistas. Y bueno, la siguiente pregunta va más de la mano de, ¿tú qué recomendarías hacer para tu comunidad y para la mía antes de empezar a invertir? ¿Qué necesitas tener así como bien construido antes de empezar a invertir? Esa es una gran pregunta y la verdad un poco complicada. Me gustaría antes decir esto. La inversión es como el gimnasio. Muchas personas dicen, no, es que, ¿sabes qué? El gym no funciona, nunca bajé de peso, no gané músculo. Pues, o sea, claro, o sea, el gym funciona. Simplemente es, pues realmente eres constante, Claro, realmente comes bien, haces dieta, te preparas, duermes tus 8 horas. Pues si lo haces así, por supuesto que el gimnasio va a servir.
Entonces, el mismo concepto creo que se puede aplicar. Más que nada antes es ver, ¿eres disciplinado? ¿Tienes paciencia? ¿Te gusta aprender? Yo creo que si tienes esas tres cualidades, y me gustaría volver a repetir, eres disciplinado, tienes paciencia y tienes ese interés de empezar a conocer, creo que ya estás del otro lado. Más que nada me gustaría, y yo creo que no tanto como una recomendación directa, sino más bien, ya tienes esas cualidades. Yo creo que si ya tienes esas cualidades, estás listo para empezar a invertir. Si no, todavía diría, ¿sabes qué? Espérate tantito, porque yo en el principio no era paciente y no era disciplinado, me dejaba llevar bastante por lo que decían las demás personas. Era súper curioso, claro que estaba buscando qué pasa acá, qué acción va a subir, pero me faltaban los otros dos. Pero creo que si tú ya cumples con esos tres requisitos, creo que ya puedes empezar a buscar y a ver cómo empiezas a invertir. Pero son fundamentales. Sin ellos no creo que sea buena idea que empieces. Claro, concuerdo completamente contigo. Y también como para complementar, tampoco no es como que metamos así todo el dinero a las inversiones, ¿no? Siempre tenemos que tener como un colchón o un sustento, un cimiento, ¿no? Entonces, yo realmente recomiendo que tengamos un fondo de emergencias, por lo menos para cubrir de 3 a 6 meses de nuestros gastos, como para que en caso de que nuestras inversiones, esperamos que no pase así, pero en caso de que algo les pase, pues no tengamos que venderlas en una pérdida. Entonces, creo yo, tener el fondo de emergencias también te da esa seguridad o esa Sí, estabilidad en por caso de supuesto. que ahorita, sobre todo en la situación económica que estamos pasando aquí, ahorita lamentablemente en México y en todo el mundo, pues es más la incertidumbre, ¿no? Que puede existir. Entonces, creo yo tener así como dinero, una protección que te puede salvar de una emergencia o de cualquier percance que tú puedas tener en cualquier momento, creo yo es bastante importante también. Muchas veces que ya tengas eso, te puede dejar que ya empieces a buscar otras cosas, porque si no tienes eso, pues como tú dices, realmente no te conviene invertir en algo que fluctúa bastante, porque no es así, si tú necesitas el dinero, lo necesitas vender, y entonces, como tú dices, se vendería una pérdida. Entonces, sí, completamente, sí sería muy importante que la gente tuviera ahí un colchón, porque si no, pues no, es como ir a correr desprotegido, o sea, sin zapatos. Necesitas también tener algo que digas, sabes qué, así me siento cómodo y esto me va a ayudar a poder empezar a percibir un poquito más de riesgo. Sí, Claro que claro, sí, ahí sí completamente de acuerdo. claro que sí. Y la siguiente pregunta es, ¿tú qué podrías recomendarnos para mantener invirtiéndonos en este momento de tanta incertidumbre? ¿O cómo tú le haces para seguir invirtiendo ahorita que las tasas de intereses en algunos bancos o en algunos OFIPOS o en otros instrumentos están bajando considerablemente? ¿Cómo tú puedes hacer o ayudarnos a nosotros para mejorar nuestra situación económica con las inversiones? Me gustaría empezar con una frase del gran Peter Lynch, un gran inversionista. Y dice Ujú. así, excepto en casos de grandes sorpresas, las acciones son bastante predecibles en periodos de 20 años. En cuanto a si van a subir o a bajar en los próximos dos o tres, es lo mismo que arrojar una moneda al aire. Creo que si tú tenías un horizonte mucho más alto en el tiempo y tu portafolio va para 10 o 20 años, puedes aceptar que la mayoría de las veces van a subir este tipo de acciones. También me gustaría decirlo así, una cosa muy importante es diversificar. Si no estás diversificado, va a haber un problema. Me gustaría dar este ejemplo. Todos pensaban hace unos 10, 12 años que BlackBerry iba a ser lo mejor de lo mejor. Era el mejor celular. Si tú veías a alguien que trae un BlackBerry, decías, no manches, qué gran celular. O sea, tú dices, wow. ¿Y qué pasó? Ahorita BlackBerry, pues ya no es lo mismo. El que domina es iPhone. Si tú agarras y cambias este concepto y dices, en lugar de que voy a invertir en este tipo de compañía, inviertes como en la tecnología de los celulares o en la industria de los celulares, la probabilidad de que este tipo de acciones existan es mucho mayor. Si yo te digo, oye, ¿tú crees que Starbucks siga de aquí a 40 años? Decir, híjole, es una pregunta bien complicada, pero si yo te digo, oye, ¿tú crees que los restaurantes de cadena sigan de aquí a 40 años? La respuesta más general va a ser que sí. Entonces, si tú logras invertir en este tipo más diversificado y en sectores, la probabilidad de que ganes es mucho mayor. Una vez dicho esto, si ya lo ves de esa manera, cuando tú ves que una acción baja, dices, no manches, está en oferta, cambia completamente tu mentalidad. Y va a cambiar mucho más si estás completamente informado y sabes lo que estás haciendo. Yo creo que el miedo va de la mano de la desinformación y la incertidumbre, porque si tú tienes ese conocimiento, esa incertidumbre desaparece. Tú ya dices, ok, esto ya pasó, ya voy a ver cómo voy a reaccionar, ya pasó antes, no es desconocido. Entonces creo que va por ahí, o sea, muchísimo y lo resumiría otra vez.
sería verlo desde una perspectiva de sectores y conocimiento. Creo que esas dos son cuestiones fundamentales para la actualidad. Y eso va a hacer que inviertas mucho más sencillo y con mucha mayor confianza. Perfecto, concuerdo completamente contigo. Creo yo el no saber, la incertidumbre o el miedo a las inversiones, más que nada se da por el que no sabes exactamente lo que estás invirtiendo o en lo que te estás metiendo, ¿no? Entonces muchas personas también pueden confundir la bolsa de valores con un casino porque piensan que van a perder dinero cuando meten ahí su dinero. Y no, realmente no es así. O sea, siempre y cuando tú estés completamente informado, sepas en lo que tú estás invirtiendo en todo momento, creo yo que las inversiones y específicamente en la bolsa de valores tienen muchísimo potencial de seguir creciendo. Y también lo que mencionas, ¿no? Que no te enfoques solamente en una sola empresa, o sea, que no te enfoques en comprar en Starbucks, porque sí, o sea, es muy incierto lo que puede suceder con la empresa a 10, 20, 30 años. Pero lo que sí necesitamos en todo momento son cafés o por lo menos comida. Entonces, si tú diversificas un poco más en sectores que es de consumo o de alimentos, muy probablemente tengas un portafolio mucho más protegido contra el riesgo individual de una empresa en específico y de esa manera puedes empezar ya a no apostarles a una empresa, sino apostarle a la economía. No, sí, y qué bueno que también comparte eso, porque creo que la gente a veces eso se le va un poquito, ¿no? Como que muchas veces la gente se deja llevar por tendencias en lugar de decir como, Claro. ok, esto hace sentido, ¿sí me explicó? O sea, y a veces lo ponen en palabras tan complicadas que eso hace que pues, la gente tenga miedo, la gente tenga miedo. Pero sí, completamente de acuerdo también en eso. Y la siguiente pregunta va de la mano de qué más o menos conforma tu portafolio de inversiones en este momento. Si nos pudieras dar así como porcentajes, no nos tienes que decir en qué inviertes, pero más o menos cómo están asignados tus activos en este momento. No, sí, me encantaría. Más que nada, yo creo que es un poquito peculiar la manera en que yo invierto. Pues obviamente creo que el copiar el portafolio de alguien más es una mala idea, porque los objetivos no son los míos, pero por supuesto puedo compartir el mío. En bienes raíces yo invierto el 30%. Yo me acuerdo que cuando tenía 18, 19 años compré un terreno, súper buena oferta, la verdad. Eran 10,000 de enganche y 1,500 pesos mensuales y no tenía interés ni nada. Súper, súper ofertón. La verdad creo que ha sido la mejor Wow. inversión que he hecho. Ajá. Entonces, una muy, muy buena. Actualmente el 50% de mi portafolio está en el de Vanguard, en un ETF de Vanguard, que imita y replica el mercado del S&P 500, las 500 empresas de mayor capitalización de todo el mundo. Luego, el 15% lo dejo en algo un poquito más de, me gusta invertir un poco en cosas más especulativas, ¿sabes? Esto, por supuesto que no lo recomiendo, pero me gusta a mí bastante porque creo que para mí en lo personal genera esa curva de aprendizaje, me gusta ver de sectores, me gusta estar un poquito al tanto, me siento bastante conectado cuando salen esas noticias de bajó 15, bajó 20, a mí me gusta eso, por supuesto que no lo recomiendo si no estás completamente informado, pero me baso el 15% de este tipo de acciones especulativas muchas veces y el 5% lo tengo en criptomonedas. Me acuerdo que realmente, como tú dijiste también, creo que todos hemos tenido una cierta acercamiento de este tipo. Yo antes tenía una empresa de inversión y lo que pasa es que muchas veces me pagaban en criptomonedas y creo que eso fue hace como unos 3 4 años y pues ahí lo dejé y jamás lo toqué. Dije como, bueno, vamos a ver qué pasa. No estaba el dinero en ese momento, dije, ahí lo dejé, ahí lo dejé. Y pues ahorita representa el 5% de mi portafolio, la verdad, eso me pareció bien Wow. interesante y nunca le moví nada, entonces cuando hubiera sido creo que el 0,5, el 0,4% de mi portafolio, si lo hubiera sacado luego, luego. Entonces, bien interesante, eso lo hago a través de Bitso, esa me gusta bastante, creo que muy cómoda, muy fácil, aparte como toda la transacción con el peso, la siento muy cómoda, pero sí más o menos así está mi portafolio. Muy, muy interesante que tengas esa diversificación, creo yo es lo más importante. Ya dependiendo Sí, sí, por de supuesto. qué tanta exposición quieres tener a bienes raíces, a la bolsa, ya es más como opinión personal y cada persona va a ser completamente diferente, pero lo que sí creo yo tenemos que tener absolutamente todos es esa diversificación y no enfocarnos solamente en la bolsa de valores o no solamente en bienes raíces o no solamente en bonos o en renta fija. Creo yo tener una buena combinación de muchos instrumentos es lo que te va a dar un portafolio mucho más robusto y que no tenga tantas fluctuaciones o tanta volatilidad en el mercado. Y de pura curiosidad, ¿qué broker mexicano o internacional utilizas tú para comprar acciones o ETFs en la bolsa de valores? Pues yo creo que casi el que todos estamos aquí ahorita, que es GBM, la verdad,
Me encanta, muy cómodo, muy fácil. Por supuesto que no nos pagan, pero pues creo que la verdad es de las mejores opciones que están en México. Y aparte tiene comisiones muy atractivas. Creo yo que eso es un punto muy interesante. Obviamente, para nada que nos están pagando para esto es completamente, pues mi opinión, pero sí, GBM me gusta muchísimo. Y la última pregunta que quisiera hacerte es, ¿qué podrías decirle ahorita que estamos en esta conversación, tanto a comunidad como a la mía, para que se les quite ese miedo a invertir? Me gustaría empezar con una frase de Warren Buffett que dice, los mercados financieros están diseñados para transmitir dinero del impaciente al paciente. Y como tú dices, esto no solo se traduce en inversión. Yo creo que las cosas que valen la pena son cosas de constancia y de perseverancia. Entonces, en sí, esto es un juego a largo plazo. Nadie es, o sea, todo lo que te dice te va a hacer rico de la noche a la mañana, híjole, hay que tener bastante cuidado. Entonces, yo creo que esto es plantearte la vida a largo plazo. 3, 4 años de buena inversión y buen ahorro en tu vida cuando eres joven van a hacer maravillas en tu vida. Esto es un juego a largo plazo. Como tú dices, Tony Robbins habla de un juego. Esto es un juego a largo plazo. Esto va para muchos años y con que solo lo hagas 3, 4 años en tu vida, esto va a ser maravillas. He visto algo que dices, si tienes, creo que 24 años y en el promedio, o sea, de 25 años, si no, o sea, si no fallo bastante, inviertes 40,000 pesos en el S&P 500 y se mantiene el rendimiento, se pagan automáticamente la colegiatura de tus dos hijos. Si es que tienes dos hijos y te vas con el promedio. Pero el Claro. punto es que hay que enseñarle a la gente que solamente 2, 3, 4 años de bastante inversión y un ahorro constante van a hacer maravillas en tu vida. Y esto, pues, tristemente no lo podemos compartir de primera mano porque son cosas de largo plazo. Pero por supuesto que si la gente se informara, esto sería una idea. Me encantaría nada más cerrar con el hecho de decir, solo el 0,4% de México invierte. En Estados Unidos es el 60%. Si lográramos que en México fuera un 1, un 2%, México sería un país diferente. Y te quiero agradecer porque, Humbert, hacemos este trabajo de informar a las personas y cambiar esta desinformación que existe y que la gente empiece a ver que realmente existen estas oportunidades en su vida. Y realmente, y lo repito, si ahorras constantemente, puedes comprar tu libertad financiera muy fácilmente. Y pues con eso me gustaría despedirme, Humbert. Muchísimas gracias por estar en tu programa. No, al contrario, te agradezco muchísimo estar aquí y compartir toda esta información con nuestra comunidad, con la tuya, con la mía, y creo yo es una comunidad en general. Al final de cuentas, todos tenemos el mismo objetivo, tener ese gran patrimonio y construir poco a poco nuestros sueños y llegar a nuestras metas. Entonces, realmente te agradezco muchísimo que hayas estado aquí para compartirnos toda tu experiencia y realmente es impresionante a la edad que tú tienes y ya tienes tanto conocimiento, pero creo yo estoy muy, muy seguro que vas a llegar muchísimo más lejos. Muchísimas gracias. Al contrario. ¿Y dónde te podemos seguir? Si queremos buscarte a ti o saber de ti o ver tus videos, tu contenido. Pues en YouTube estoy como Economy, trato de compartir un contenido bastante entretenido. Y en Instagram y Twitter estoy como LEM Lalo. Así me pueden encontrar fácilmente, 8 dígitos y en Economy. Muchísimas gracias, Humberto. Excelente. No, pues muchísimas gracias a ti y vamos a estar en contacto, vamos a seguir estas conversaciones para que todas las comunidades sigan aprendiendo de todos nosotros y que sepan, ¿no?, que las inversiones están al alcance para todos. No es exclusividad de solo pocos, es para todos. Estoy muy seguro que muy próximamente México va a ser un país de inversionistas. Muchísimas gracias. Completamente de acuerdo.